Precisamente quien le sabe al tema de la violencia política, de los hechos que se han venido documentando, es Integrale, y precisamente para platicar sobre ello tengo el gusto de saludar al gerente de riesgo político en Integralia Consultores, Carlos Rubio. Nuevamente te saludo con gusto. Carlos, buenas tardes. Hola Gabriel, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Oye, Carlos, preguntarte a menos ya de 2 semanas que le quedan a este proceso electoral, hemos estado documentando los distintos casos de violencia, tanto que se dan desde un brazo delincuencial, que a veces es difuso y es difícil identificar, pero que ahí está. Se está dando violencia entre los propios militantes, entre los propios miembros de los equipos de campaña e inclusive dentro de los propios aspirantes, los candidatos y candidatas. En este sentido, ¿qué escenario prevén? Sobre todo porque pues, el llamado al voto parece que hasta de lado de parte inclusive de las propias autoridades que organizan las elecciones. Están más ocupadas, por ejemplo, en Chiapas, pues de tratar de encontrar y ver quién se llevó las boletas, en otros estados tratando de dirimir algunos casos de denuncias. Es decir, la promoción del voto parece que queda como de lado, como chiquito la promoción del voto. Carlos, ¿cómo ven este escenario ustedes? ¿Cómo lo están midiendo? Sí, pues como comentas, en los últimos días, sobre todo desde que empezó mayo, se ha recrudecido la violencia política en México, los incidentes de agresiones, atentados y asesinatos de políticos, funcionarios y aspirantes a cargos de elección popular han ido en aumento, y de hecho nosotros creemos que en las próximas 2 semanas seguirán creciendo. Incluso después de la jornada electoral es probable que todavía se registren incidentes de agresiones contra candidatos electos. Eso ocurrió, por ejemplo, en el proceso electoral de 2017-2018, lo vimos en el caso de Temisco con Gisela Mota, que a pocas horas de de tomar posesión como presidenta electa del municipio, fue baleada en su domicilio presuntamente por un grupo criminal con el que se negó a colaborar o entrar en un esquema de colusión. Entonces, pues bueno, creemos que a lo largo de estas últimas semanas del proceso es probable que sigan aumentando los incidentes, y esto es algo verdaderamente preocupante porque ya ha quedado demostrado que la violencia política sí tiene una incidencia sobre el voto, ¿no? En el proceso electoral de 2017-2018 se comprobó que los municipios en los que hubo incidentes de violencia política tuvieron márgenes de victoria más amplios que el resto de los municipios en el país, y eso pues se puede explicar por 2 posibles hipótesis, ¿no? Una, que esos incidentes desincentivaron la participación de la ciudadanía, es decir, la gente no salió a votar porque tenía miedo de que pudieran haber episodios de violencia o que se pudieran tomar represalias en su contra, o por el contrario, que salieron a votar, pero que votaron por el candidato que sabían en ese municipio, en esa región pequeña, que tenía el respaldo del grupo criminal que opera en esa región, ¿no? Y por tanto, pues votaron por él para evitar cualquier tipo de represalia. Entonces, definitivamente inciden sobre el voto, y es un tema que se tiene que atender no solo para este proceso electoral, sino para el resto de los procesos electorales, para garantizar pues la certidumbre de nuestros procesos democráticos. Oye, hemos estado cuestionando y sobre todo analizando si esta violencia empieza a escalar, digamos, ¿qué impacto tiene en la organización de un proceso electoral? Pero además el día de la elección, porque al final de cuentas, pues la gran calificación que le da la ciudadanía a sus gobernantes en unas elecciones intermedias, pues son las elecciones, y sobre todo, pues tratar de proponer que haya en algunos puntos, pues que haya cambios, no se dan por la mano de la violencia. En este sentido, ¿qué escenario se puede plantear ante esto, Carlos? Sí, como comentas, también para la organización de las elecciones la violencia política tiene repercusiones. De hecho, Víctor Hernández, un profesor del CIDE, comprobó que en el proceso electoral de 2017-2018 se redujo el porcentaje de aceptación de los ciudadanos que querían fungir como funcionarios de casilla el día de las elecciones por temor a episodios de violencia en las mesas en las que ellos estuvieran, o en el conteo de los votos, o represalias por parte de los grupos criminales que operan en esos municipios, etcétera. Y entonces, conforme se reduce ese porcentaje de participación ciudadana como funcionarios de casilla, en última instancia, quienes toman su posición
el día de las elecciones son las primeras personas que se encuentran en la fila para votar, ¿no? Esas primeras personas tienen la oportunidad de colocarse como funcionarios de casilla y eso obviamente aumenta el riesgo de que sean los partidos políticos, incluso los grupos criminales o algunas otras personas quienes pues traten de colocar ahí en esas primeras posiciones a sus allegados para tratar pues de alguna forma de afectar el proceso, ¿no? Entonces pues es un riesgo que es importante, es una repercusión de la violencia política sobre el proceso electoral y bueno, como comentabas, la violencia y esta infiltración del crimen organizado en el proceso democrático no acaba con el día de la jornada electoral, ¿no? En realidad el riesgo es posterior. Si llega al poder un gobierno coludido con el crimen organizado, pues es más probable que no pueda garantizar la seguridad pública de sus ciudadanos, que haya desvío de recursos públicos, etcétera, ¿no? Ya. Oye, ¿cómo sientes, pasando a este tema también, son aproximadamente 3.5 millones de jóvenes que van a votar por primera vez y planteando el hecho de que, bueno, llegan por primera vez a un proceso que pues desconocen, quizás muchos con emoción y pues inclusive hasta inspirados, pero frente a este escenario tan violento que en algunos estados estamos viendo, para estos jóvenes, digamos, ¿qué escenario se les está planteando, sobre todo pues al ver que se roban las boletas, que llega un grupo armado, que los propios aspirantes se insultan, se denuncian, hay pues de pronto estos escándalos que se dan? ¿Para estos nuevos votantes se les está formando o al contrario se les está desincentivando o disuadiendo, Carlos? Claro, es que ese es el gran riesgo, ¿no? Disuadir la participación de la ciudadanía, sobre todo de quienes no saben cómo funciona el proceso electoral, que no saben qué va a pasar el día que lleguen a las casillas, cómo ejercerán el voto, etcétera. Pero yo creo que es importante hacer un llamado a la ciudadanía para que atiendan a las casillas el 6 de junio, para que ejerzan su derecho al voto. El INE ha garantizado condiciones de seguridad en las elecciones pasadas y estoy convencido de que contará también con la capacidad de garantizar que al menos la gran mayoría de las elecciones que se lleven a cabo en el país serán en condiciones de paz y tranquilidad. Es muy probable que haya algunos eventos aislados de violencia en algunos municipios del país, como ha ocurrido en los procesos anteriores. Sin embargo, creo que en términos generales es importante tener en cuenta que las elecciones en México, al menos el día de la jornada electoral, en procesos previos han sido pacíficas, ¿no? Y se han podido llegar a término, y en ese sentido creo que no debería desincentivar la participación ciudadana, sino que pues todos deberíamos salir a votar ese día. Sí, precisamente coincido plenamente esto que comentas. Al contrario, en vez de disuadir o desincentivar, sea todo lo contrario, poder pues exigir a través del voto que cambien las cosas, que al final de cuentas es como se pueden hacer pues realidad estos cambios. Carlos, muchísimas gracias por esta charla. Claro que sí, con mucho gusto. Hasta luego, buen día.